futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Estoy viendo el diario en Salta. Salta ya tiene 800 evacuados, se desborda el río Pilcomayo en Misión La Paz. Y lo linkeo rápidamente con Bahía Blanca. Estos eventos climáticos, que son producto del cambio climático, aunque esté en debate, en discusión, si eso es parte del orden mundial envejeciente que ha generado organismos internacionales que consideran que existe un cambio global, Agenda 2030, un cambio climático inventado, dirían algunos, pero si bien es cuestionable la Agenda 2030, lo que no es cuestionable es aquello de que hay un cambio climático objetivo, que en la Argentina nos trae estas periódicas desgracias. Bueno, la desgracia grande que vive hoy la Argentina es Bahía Blanca, que, como vinimos diciendo en otros programas, es el lugar donde se puso en marcha un mecanismo de solidaridad enorme que a nosotros nos conmovía cuando íbamos en la ruta y veíamos caravanas de camiones que volvían con banderas argentinas que decían todos con Bahía Blanca. Vimos también lo que había acontecido en los medios de comunicación, que era la vuelta de los camiones de Arrecife con el Loco Di Palma, el papá de Colapinto también. El papá de Colapinto, pero además camiones y camionetas y autos que venían con estas insignias. Nosotros íbamos con un grupo de camionetitas, furgonetas que conseguíamos. Y casas rodantes también vimos. Casas rodantes hemos visto. Familias. En la ruta 51. Todos toman la ruta 51 porque la ruta 3 está hecha pedazos. Volví por la ruta 3. Sí, bueno, yo también volví desde Azul. Bolsa. Porque después volvimos en distintos momentos en distintas camionetas, pero con Abuel, pero estoy contando que la ruta 3, y él también cuenta que la ruta 3, producto de la falta de mantenimiento de rutas desde hace un tiempo, pero durante el gobierno de Alberto se puso mucha guita en el armado de rutas. En el caso de Milei ya se sabe, me dicen que a la altura de la Patagonia en algunos lugares la ruta está tan rota que inclusive se hacen caminos paralelos. Pero bueno, puedo dar cuenta que entre Azul y la ciudad de Buenos Aires está destruida, no se puede andar a una velocidad de más de 80, 90 kilómetros en algunos casos, porque las solitas de los camiones, que no están ni siquiera raspadas, te pueden generar ser víctima de algún accidente automovilístico. Pero decíamos que en esa ruta 51 se veía ir y venir mucha gente. Y en Bahía Blanca, entrar a la ciudad de Bahía Blanca fue también una idea de lo que vivimos en los medios de comunicación. Vimos a través de los medios de comunicación el canal del Napostá totalmente destruido, las veredas llenas de cosas todavía sin levantar, producto de que el municipio no da abasto con todo lo que tiene que hacer. La gente además sigue, me acuerdo de La Plata, la gente sigue sacando cosas. Entonces vos pasás, yo cuando estábamos en La Plata estuve a cargo de una zona, en ese momento el Cuervo Larroque estaba a cargo de el armado del operativo por parte de la Nación. Yo era diputado nacional y entonces me pide que me ponga a cargo de la región del Arroyo del Gato, de la zona de Arroyo del Gato. Entonces nosotros pasábamos con los camiones y además teníamos muchos milicos, gendarmes, policías, bueno, el ejército, ¿no? Dije recién. Y trabajando con camiones también de los municipios del Gran Buenos Aires y una enorme cantidad de militantes que iban viniendo. Sin embargo, no dábamos abasto porque pasábamos por una cuadra y al rato la gente seguía sacando, porque naturalmente si vos tenés mucha pérdida en tu casa, vas sacando de a poco, porque no podés poner toda tu casa en la calle. Claro. Y así que hoy en Bahía Blanca vemos eso todavía, que la gente sigue sacando cosas, el municipio no da abasto, no está esa militancia del Gran Buenos Aires, que fue cuestionada por los medios hegemónicos
de que iban con pecheritas de la Cámpora, el movimiento Evita, de los distintos movimientos sociales, sindicatos y demás, pero la gente no está de afuera, sino que son los propios bahienses que ejercen la solidaridad y los vecinos que están preocupados para que el vecino tenga de morfar, tenga algo de ropa y bueno, entonces se acercaron a los organismos naturales. Los organismos naturales son el comedor, la copa de leche del barrio, la iglesia, la unidad básica, en los lugares donde, bueno, está el dirigente social que se hace cargo de esta desgracia. Y bueno, no hay un Estado nacional, a diferencia de aquella inundación de La Plata, no hay en el caso de Bahía Blanca un Estado nacional haciéndose cargo, dejó unas migajas, no me acuerdo, eran 2.000 millones de pesos que no alcanzaban ni para pagar. 10.000 millones de pesos transfirieron cuando la ciudad necesita 400.000 millones para reconstruirse. Y fue la misma semana donde la provincia puso 200.000 millones de pesos. Claro. O sea, 10.000 contra 200.000 que puso la provincia. Lo que puso el gobierno nacional alcanza para la mitad de lo que necesita el hospital Pena para ser reconstruido. Solo el hospital, o sea, ni hablar la ciudad completa, ¿no? Por lo tanto, migajas, sin avisarle al municipio, sin avisarle a la provincia, digamos, una transferencia así. Claro, que en abajo. general uno imagina que esos dineros están para obra de infraestructura, arreglos de escuelas, hospitales. La ciudad está paralizada, pero además las familias están paralizadas. La gente no tiene el colchón, no tiene la frazada. Me animo a decir, son cosas que no aparecen en los medios, pero recuerdo de La Plata, nosotros habíamos sacado el cálculo de que si habían sido afectados alrededor de 500.000 personas con las inundaciones, eran más o menos 350.000 personas que necesitaban colchones. Y esos colchones no estaban en toda la Argentina, había que trasladarlos en camiones. Y los camiones llevan una cantidad limitada de colchón porque los colchones son voluminosos. Entonces, hasta que todo el mundo tenga un colchón en Bahía Blanca digno, va a pasar mucho tiempo. Entonces, mientras tanto, la gente va durmiendo en el colchón que fue mojado por el agua de aguas servidas, inundada de aguas servidas, de aceites que circulan en las calles cuando hay inundaciones de estas características, que además ahora está todo el mundo sintiendo que vienen enfermedades, ya están apareciendo algunas enfermedades, producto de que la inundación dejó aguas servidas en las calles. Claro. Y bueno, hay una alerta de que en la misma población de lavar las cosas correctamente, pero como no hay agua lavandina suficiente ni cloro suficiente, nosotros llevamos algo, pero es una gota en el mar. Entonces, bueno, eso son cuestiones que se van resolviendo a lo largo de los días. Mientras tanto, la gente pasa enormes penurias. Y hay unas imágenes que pasamos en el bloque anterior, pero como estos son dos programas, las podríamos ver. Nahuel, ¿qué te parece? Sí, podemos ver las imágenes a la inundación y la catástrofe. La devolución de nuestro pueblo fue una inundación de solidaridad, digamos, ¿no? Y ahora viene la sintonía fina, digamos, de la reconstrucción. Necesitamos de un Estado que planifique la reconstrucción y que planifique de manera organizada junto con la comunidad la reconstrucción de los hogares, de los trabajos, de las conexiones de la ciudad, de la infraestructura y de la capacidad de prever para adelante estos acontecimientos. Podemos pasar, ahí vemos las imágenes, estábamos descargando ya la tercera camioneta, cada camioneta carga 700, 800 kilos, fuimos cargados a tope con agua, ahí se ve el agua, artículos de limpieza, la lavandina, ropa, calzado, frazadas también, porque bueno, la gente ha perdido los colchones y las frazadas, si bien no estaba haciendo mucho frío, sabiendo cómo es el tiempo en Bahía, el clima en Bahía, va a venir ahora, viene el otoño y después el invierno y se va a necesitar de abrigo, así que ahí estamos viendo en Cangrejitos de Barro, que es un espacio comunitario, llevamos alimentos. Cangrejitos de Barro es un espacio comunitario que conduce ahí el compañero Eduardo, junto con una banda de pibes del barrio, pibes y pibas que tienen un taller de herrería donde enseñan a los pibes
el oficio. Tienen en el fondo un gimnasio donde enseñan boxeo, artes marciales a los pibes de los barrios para bueno, sacarlos de las malas influencias. Y bueno, y además asisten una red de merenderos, comedores del barrio. No recuerdo cómo era el nombre del barrio. El Boulevard. Del barrio El Boulevard, que es, bueno, en el fondo de White, digamos, a la vera de donde también están los establecimientos fabriles. Es digamos, entre el centro histórico de White y la ruta, y ¿no? la ruta. Los nuevos asentamientos y barrios. Llegamos medio de noche, se veía cómo todavía seguían inundadas los campos, al costado de las rutas todavía había, donde había campo, se convirtieron en lagunas, y bueno, si bien había cedido el agua, se veía la marca, sí, claro, la cintura del agua adentro del establecimiento, pero en el barrio Sun, y cómo la gente iba tirando las cosas. Todavía seguía tirando, iban en los volquetes, iban tirando los colchones, los elementos que habían perdido, ¿no? Así que ahí estamos presentes, vamos a seguir yendo, quedamos en volver ahí. Ahora, hoy, mañana salen un par de camionetas más. Camionetas y también vamos a ir a los barrios de Bahía, digamos, también, que también hay compañeros y compañeras ahí. Bueno, son nuestros compañeros militantes ahí en la zona que sostienen una actividad permanente, ¿no? De organización, y bueno, son puntales los compañeros de White, y también, bueno, Martín Ibáñez, que nos alojó en su casa en Bahía Blanca. Tengo que contarte además que Martín después me llamó por teléfono, hicieron una reunión virtual en multiplataforma, por una radio Queen, que es una radio de plataformas, hechas entre mexicanos, venezolanos y muchos bahienses que intervinieron. Hubo un encendido permanente de cerca de 1.000 personas, y pasaron como 20.000 a lo largo de 3-4 horas, una maratón solidaria enorme, que bueno, fortaleció también la junta de cosas para Bahía Blanca. Para mí, que además soy una persona de los medios y la comunicación, fue una experiencia nueva, así que les tengo que agradecer a los pibes. Estuve 3 horas y media a la noche, llegué hecho pedazos, porque había llegado de Bahía, después tuve la transmisión virtual durante 3 horas, claro, el día y martes. Media. El día martes. Sí, no sé, el martes, claro. Me mataron. Fue todo un día, del domingo al martes fue todo un día. Pero fue muy bueno. Así que estamos ahora en un enlace telefónico con Santiago Fidanza, que es subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, que comanda el cuervo Andrés Larroque, y de él, bueno, el Ministerio del Estado del Gobierno Provincial, que conduce el gobernador Axel Kicillof. Allí hay una buena cantidad de militantes y de, bueno, por supuesto, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de miembros de organismos especializados que están trabajando desde que empezó la catástrofe hasta hoy, que siguen, y los encabeza Santiago Fidanza, que está en el teléfono. ¿Cómo anda, Santiago? Hola, Gastón, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar con vos y de que nos cuentes. Nosotros contamos que estuvimos un par de días en Bahía Blanca, llevamos cosas, pero haciendo el informe de Bahía Blanca en general y tratando de hacer el contraste o el análisis objetivo, mejor dicho, del aporte de la provincia de Buenos Aires respecto del Estado Nacional. Bueno, son muchos temas que podemos analizar, pero en principio te voy a pedir que nos cuentes vos qué estás viendo en Bahía Blanca. Bueno, obviamente cuando llegamos, la situación era catastrófica, ¿no? Nosotros llegamos atrás de Axel, que vio el mismo día de la tormenta, también llegamos ese mismo viernes, tan fatídico. La situación obviamente era de mucho desborde, y lo primero que yo observé, la verdad, fue una respuesta de esta comunidad muy grande, ¿no? Una
una tranquilidad enorme para encarar un proceso tan angustioso. Yo me acuerdo obviamente de lo que fue La Plata y otros eventos climáticos. La verdad que acá esta comunidad lo ha transcurrido, digamos, con mucha paciencia, con mucha resiliencia unos con otros, y eso obviamente facilitó mucho el trabajo de todo el operativo de asistencia. Y bueno, ya inmediatamente cuando llegamos estaba desplegado ya el operativo primero de las fuerzas de seguridad y de defensa civil para el rescate de las personas, y empezamos a organizar el dispositivo de asistencia que continúa hasta hoy. Estamos entrando hoy ya en la fase que tiene que ver más con la reconstrucción, la reparación de los daños más importantes, que implica ya un compromiso de políticas públicas, de trabajo más técnico, digamos. Rápido, me parece que hubo, en lo que marcás el contraste, ¿no?, una celeridad enorme de Axel anunciándose hace más de una semana ya un paquete de medidas para Bahía Blanca, con un compromiso de fondos, de recursos muy importante, que me parece que marca el camino de esto que decía vos recién, ¿no?, la diferencia del contraste entre un Estado que se hace cargo presente con decisión política, y no para nosotros, sino con un compromiso de recursos, de personas, de organización, de trabajo. Sí, la reacción del gobernador, si bien, bueno, ya sabemos que los medios de comunicación masivos son parte de una estrategia de poder, de un proyecto político que es el que gobierna, la mayoría de ellos, y los que no lo son quizás tampoco ponen en el centro este tipo de actitud que con enorme celeridad el gobernador ha puesto al gobierno provincial en la reconstrucción de Bahía Blanca, porque es, como vos decías, distintas políticas públicas de distintos ministerios que me consta, porque lo veo, son cientos de funcionarios que están metidos de cabeza con el tema de Bahía Blanca. Así que lo de el gobernador es algo que no ha sido todavía reivindicado por el conjunto de la opinión pública, pero es algo que hay que poner de manifiesto, ¿no? Y además que contrasta mucho con lo de Milei. Sí, absolutamente. Yo creo que por lo menos el pueblo de Bahía Blanca lo reconoce, claro, lo ve. Se ha trabajado con mucha conciencia y bueno, fuimos evaluando día por día lo que era necesario hacer, y se fue ejecutando con mucha seriedad, con mucha coordinación también con los equipos municipales, que han reaccionado muy rápidamente ante una cosa de tal magnitud. Acá estamos hablando de una afectación de casi el 70% de la población, todo el territorio de Bahía Blanca, es una cosa muy compleja y se ha abordado con mucha celeridad. Nosotros, por ejemplo, en nuestra parte detectamos con Cuervo que bueno, acá faltaba gente, faltaba fuerza de trabajo, porque los propios sistemas municipales eran también víctimas de la tragedia. Claro. Entonces rápidamente movilizamos un grupo muy grande de voluntarios, trabajadores, agentes territoriales, compañeros que se han acercado y están trabajando hace 2 semanas instalados en Bahía Blanca, limpiando calles, casas, acompañando toda la estructura de logística, de distribución de alimentos y de insumos. La verdad que es un trabajo muy grande, muy conmovedor, de vecinos de toda la provincia de Buenos Aires que se han acercado a ayudar, y también se han sumado muchísimos voluntarios de la propia ciudad de Bahía Blanca que incluso con compromiso en sus casas, sus hogares, han salido a ayudar a los que estaban peor que ellos. Sí, lo vimos y lo estamos mencionando, cómo la solidaridad es la moneda corriente, no solo en Bahía Blanca, sino en todo el país, y que bueno, el Estado municipal y el Estado provincial han estado al servicio de las necesidades, ¿no? Así que bueno, me alegra tu testimonio, Santiago, y sabiendo además la voluntad de Larroque y de, bueno, por supuesto el gobernador Kicillof, nos queda mandarles un fuerte abrazo, un enorme saludo a ustedes y desearles que este esfuerzo que están haciendo, bueno, sea para bien de Bahía Blanca y para que se hagan las cosas bien, diríamos en la calle. Así que te agradecemos todo el esfuerzo, Santiago, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, Gastón, un abrazo grande y cuídense mucho. Bueno, igualmente. Bueno, estuvimos con Santiago Fidanza,
un buen pibe, además, un Laburador. laburador de San Miguel, un joven. Concejal también. Concejal, sí. Creo que ahora en uso de licencia, no sé. Sí. Pero es un pibe muy emprendedor y responsable, un puntal del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires se ha convertido en un polo, ¿no? En un lugar de articulación de buena parte de la comunidad ante el Estado. Articula. ¿Qué es el Estado? Es un lugar de acumulación de recursos, de poder por parte de la sociedad, y expresa también una relación de fuerza. En esta Argentina que vivimos está cooptado por los grupos económicos. Ahí hay funcionarios ricos, CEOs, y por supuesto han ido echando gente, sobre todo aquellos que tienen esa ganas de ir a un barrio, de arreglar cosas, que bueno, en general son, sí, en muchos casos son militantes, pero no por militantes los echan, sino los echan porque no quieren que haya en el Estado acción. No solamente los echan por militantes, sino fundamentalmente porque no quieren que el Estado se haga cargo de estos temas. Pero en cambio en la provincia de Buenos Aires hay una... todavía, y va a seguir creciendo la capacidad de la provincia de Buenos Aires de agrupar al pueblo argentino, ¿no? Sí, hay un ensañamiento de Milei y de sus ministros en destruir el Estado, ¿no? Eso lo tenemos bien claro, pero sobre todo avanzando hoy sobre las áreas del Estado, los programas, las políticas públicas que contribuyan a construir comunidad. 3 días antes de la tragedia, la catástrofe de Bahía, el Ministerio de Capital Humano, en cabeza de Sandra Petrovelo, despidió 2.000 trabajadores, muchos de los cuales pertenecían a la Dirección Nacional de Emergencia Crítica, que bueno, es un área dentro del Ministerio de Desarrollo Social que históricamente intervino en situaciones de emergencia, de catástrofe climática, que ha intervenido en distintos momentos de los últimos años. Bueno, ni hablar en la inundación de La Plata, la de Tartagal en su momento, y que bueno, fue desmantelada, fue destruida. Despedidos sus trabajadores y bueno, desmanteladas sus partidas presupuestarias que están destinadas a atender estas situaciones, digamos, ¿no? Y lo vienen haciendo sostenidamente. Están en esta relación de fuerzas que vos decís, que es también el Estado es un espacio en disputa, en tensión, digamos. Hoy van avanzando sobre todas las políticas públicas que contribuyen a fortalecer la comunidad y que, bueno, generan organización popular, comunitaria. Todo eso está siendo desmantelado. Y no es casualidad, porque, bueno, tiene que ver con debilitar la capacidad, digamos, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de virtuosamente, conjuntamente con el Estado, poder intervenir en la resolución de los problemas cotidianos que nos aquejan: el trabajo, la salud, la educación, las situaciones de emergencia, de catástrofe que nos ocurren. Así que y el contraste es muy grande, ¿no? Dentro de la Argentina, con el Estado provincial en cabeza del gobernador Kicillof, el gobierno de la provincia, siendo ese manto protector, ese escudo que, bueno, genera esas políticas públicas para, conjuntamente con la comunidad, poder atender estas cuestiones. Pero bueno, es insuficiente porque además lo están desfinanciando. Están retaseando la coparticipación, lo que aporta la provincia al Producto Bruto Interno no está volviendo a la provincia, y buscan quebrar a la provincia de Buenos Aires porque saben que en Kicillof hay una perspectiva, digamos, claro, de pelea para adelante, ¿no? Bahía Blanca es una de las ciudades importantes de la Argentina. Todas las ciudades revisten importancia, por supuesto, vive parte de la comunidad, hay gente que vive en las ciudades, pero
es un nudo logístico, comercial, productivo, de enorme trascendencia. La entrada a la Patagonia, los bahienses dicen que son la puerta de la Patagonia, es la cabecera de la 6ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires, vive cerca del 60% de toda la zona sur de esa 6ª sección provincial. Y por ser un nudo logístico que une las rutas 51, ruta 3, ruta 33, y además une la vieja vía, ahora cerradas, del tren Rosario-Bahía Blanca, un tren de carga que hacía un bypass a los puertos fluviales de la ciudad de Buenos Aires y conectaban directamente Rosario con un puerto de aguas profundas como es Bahía Blanca. Los trenes vía Pringles y vía Torkins, que eran de la red ferroviaria que últimamente se llamaba Ferrobaires, que cerró la gobernadora Vidal y que, bueno, estaban en proceso de ponerse en marcha por esfuerzo durante el gobierno anterior, se volvió a cerrar posteriormente, hoy está sin ese servicio ferroviario. Además se han roto las vías de tren, por supuesto, ahora, así que habrá que esperar a que el gobierno nacional decida poner en valor las vías rotas por la ruptura de los puentes, con lo cual ya imaginamos que durante el ciclo Milei no va a haber reparación de vías férreas ni de los puentes que son importantes para que se mantenga el servicio. Así que, pero Bahía Blanca, además de ser un importante nudo logístico, tiene una buena parte, cerca de la mitad, un poco más de la mitad, de la producción petroquímica de la Argentina, junto con la petroquímica de Ensenada y con la petroquímica de Luján de Cuyo en Mendoza, son las petroquímicas de YPF que producen los aceites, las naftas, en el caso de Bahía Blanca también agroquímicos como urea para la producción rural, agrícola, y es naturalmente también una zona muy productiva, hasta Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente a Bahía Blanca también hay una zona papera, de ajo, que hace, y de ganado, que hace que Bahía Blanca sea un lugar del comercio de productos primarios también, además de productos petroquímicos, productos industriales, porque se ven esas enormes fábricas y galpones de la logística, del transporte terrestre, que a lo largo de las rutas, Bahía Blanca es un lugar de trabajo y producción. Sin embargo, ha sido siempre marginada, olvidada por el gobierno nacional, en general por el diseño geopolítico de la nación. Y el gobierno nacional de Milei terminó de dinamitar una perspectiva de crecimiento para Bahía Blanca, que era la posibilidad de que allí estuviera el gasoducto con la planta envasadora de GNL, de Gas Nacional Licuado, para exportar el gas de Vaca Muerta. Con lo cual, ese puerto exportador de petróleo de la Patagonia, además de la ANAR, por supuesto, y de todos los productos primarios, se pierde la oportunidad de tener una reactivación portuaria y por ende de todos los sectores vinculados, que Milei dinamita cuando hace que Exxon se fuera de la Argentina, porque Milei dijo que no iba a pasar por Bahía Blanca porque estaba peleado con el gobernador y lo iba a llevar a el puerto de Ipazam, de la vieja mina de hierro en Río Negro, cerca del aeropuerto de Lewis, que tiene el paralelo 42. Así que, bueno, el proyecto de Milei hizo que
se perdieran las, entre comillas, inversiones extranjeras que iban a sostener la extensión del gasoducto para hacer la estación regasificadora. Por ende, Bahía Blanca sigue siendo postergada por las decisiones políticas del gobierno, en este caso de Milei, y esas inversiones, ese financiamiento extranjero y argentino que podía llegar a Bahía Blanca se ha perdido, y de esto no han dado cuenta los medios de comunicación en general en los últimos tiempos. Se habla de la solidaridad, pero no se habla del papel que el gobierno nacional, que el Estado tiene que tener para con esta ciudad tan estratégica. No hay que olvidarse que en algún momento el proyecto de traslado a la capital a Viedma, el otro día revisábamos y releíamos aquello que Alfonsín había impulsado, tenía que ver con que la Argentina se proyecta a la Patagonia, la Argentina, como decimos nosotros, tiene una necesidad de recuperar las Malvinas y la presencia en el Atlántico Sur, en las aguas circundantes de nuestras islas, que han sido arrebatadas por el colonialismo británico. Para eso hay que ocupar el pivote antártico, que es la Patagonia, que es pivote hacia la Antártida, y para eso hay que poblarla. Entonces, la Bahía Blanca cumple este papel. Si bien en aquel caso se hablaba de Viedma, nuestra visión estratégica de la proyección histórica de la Argentina hacia la Patagonia, cumpliendo el derrotero histórico que empezó hace 500 años, más de 500 años, con la política de poblamiento y colonización, mejor dicho, sobre el territorio desde el Virreinato del Perú, posteriormente el Virreinato del Río de la Plata, y yendo hacia el sur. El derrotero histórico nos lleva a la Antártida, y Bahía Blanca es un puntal, un escalón, una estación de ese camino de cientos de años que la nación argentina va haciendo. Así que mirá si Bahía Blanca no merece tener financiamiento por parte del gobierno nacional, por parte del Estado Nacional. Pero lejos de tener un proyecto estratégico de poblamiento, de desarrollo y de fortalecimiento del vientre blando geopolítico que es la Patagonia, el mar Atlántico argentino para la nación, este gobierno busca la división territorial, la fragmentación de la nación, y por ende la fragmentación social y el empobrecimiento, ¿no? Así que lógicamente está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene un proyecto federal y un proyecto estratégico para la Argentina, parado en Bahía Blanca, como veíamos recién con Santiago Fidanza. Y lógicamente el gobierno nacional, el presidente le ha dado la espalda a Bahía Blanca, como lo hizo también cuando se volaron los techos con el tornado de hace un año, que dijo, bueno, ya sabrán los bahienses cómo resolver sus problemas, porque su lógica son los privados los que tienen que llevar adelante la obra pública. En su lógica no tiene que haber Ministerio de Desarrollo Social, en su lógica no tiene que haber asistencia social, en su lógica no tiene que haber financiamiento del Estado en cosas que no sean solo para algún sistema educativo, cada vez menos solo para los más pobres, porque los demás son expulsados a la educación privada, según su visión. Tiene que ser así. Habla de vouchers y cosas por el estilo. Bueno, cárceles y estructuras punitivas en la sociedad que tienen que sostener. Y de hecho, además, decía también que la defensa era parte del proyecto, y sin embargo, el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas hace que volvamos a pensar en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque Bahía Blanca es un nodo logístico, pero además es un nodo militar. Allí está la base Belgrano, que en ocasión de llegar Milei a Bahía Blanca, fueron los oficiales de la Armada, que siempre fue la más liberal de las
Fuerzas Armadas Argentinas y le hicieron un planteo del desfinanciamiento de la obra pública. Ya los marinos, como la gente que está en el ejército y en la Fuerza Aérea, no pueden pagar sus remedios porque la obra social allá en Bahía Blanca por lo menos no cubre nada. Entonces reclaman salarios, reclaman obra social, ya la Fuerza de Seguridad, la Fuerza Armada, lo mismo que justamente la Fuerza de Seguridad, que en todo este ciclo de represión en Plaza de Mayo le reclamaron por abajo, y no tan por abajo porque lo hacían circular en los medios de comunicación, la reparación salarial que, bueno, ha sido postergada. Por ende, usan a los militares y usan a los agentes de seguridad con un objetivo de sostener este gobierno antipatriótico, o sea, antinacional, y contra el pueblo, poner políticas represivas en marcha. Entonces, digo, Bahía Blanca merece que sea parte de un debate nacional, como la Patagonia, que tiene que ser puesta en valor no como una ciudad más, sino Bahía Blanca es una de las ciudades importantes por su capacidad de logística, comercial, productiva, que bueno, que hace que tenga que debería ser una ciudad no solamente sustentable, sino que a partir de su hinterland, digamos, de su de lo que irradia su puerto y su actividad productiva, favorecer a toda una región que bueno, como sabemos, la Patagonia es muy productiva, sin embargo está siempre postergada por la falta de federalismo y a la vez de proyecto estratégico, ¿no? Sí, Bahía Blanca es la quinta ciudad más grande demográficamente y 335.000 habitantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Se proyecta hacia el Atlántico Sur, se proyecta hacia la Patagonia, se proyecta hacia las Malvinas. Desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la logística, es una ciudad que reviste un carácter estratégico, digamos, y que esta tragedia, esta catástrofe que ha ocurrido nos sirva para proyectar Bahía Blanca hacia adelante. Debería ser una ciudad de pleno empleo y sin embargo vemos una ciudad dinamitada, replanificada no por el Estado, sino por los grupos económicos y por la desidia, digamos, y que tiene en las periferias bolsones de pobreza y barrios sin acceso a obras esenciales para la vida humana. Entonces, es una de las ciudades estratégicas de la Argentina, es la que nos proyecta hacia el sur y nos da una mirada, una visión geopolítica de la Argentina que necesitamos revisar, revisar el conjunto para el porvenir. Así que ahí veíamos, vos me decías que tenía un puerto que carga puertos cerealeros, digamos, claro, que tienen los puertos de White y los puertos de Bahía Blanca. Y ahí cerca de Coronel Rosales también. Están también el procesamiento del crudo petróleo, por Bahía Blanca, claro. Y en White cereales y también, bueno, te decía en Rosales, ¿no? Así que así es Bahía, ¿no? Y así hay que concebirla, ¿no? Cuando se planteó lo de Viedma, que veníamos revisando, decía que si bien está, bueno, no tiene la misma cantidad de habitantes que tiene entiendo Bahía, pero que también proyecta hacia el sur, y eso decía Alfonsín en ese momento, en el año 89, 88. El eje Viedma Carmen de Patagones, claro, sobre el Río Negro, es un eje también de tal importancia que en algún momento se pensó en trasladar la capital, generó algunos debates. Hay dos proyectos de traslado de capital que se anunciaron a lo largo del tiempo, que yo recuerde. Uno fue Bahía Blanca, Viedma, Carmen de Patagonia, y el otro Julián Domínguez, que impulsó el traslado, anunció cuando estaba en campaña electoral para ser presidente. En su momento me parece que fue uno de los momentos de lucidez de la política argentina, que se discutió el desarrollo del Norte Grande
y en ese momento se planteaba el carácter colonial de las capitales portuarias. Sin embargo, todo el debate que se dio durante el gobierno de Milei, cuando apareció la articulación de provincias patagónicas que amenazaron con escindirse del Estado Nacional, negociar por su cuenta los recursos naturales, etcétera, nos obliga a pensar en que una campaña fuerte hacia el poblamiento y el desarrollo de la Patagonia tenga que volver a mirarse aquel proyecto de Alfonsín. Los dos proyectos, el proyecto de Alfonsín y el proyecto de Julián Domínguez, tienen que ser considerados, porque es cierto que la Ciudad de Buenos Aires no da para más, ni que estemos discutiendo el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires, porque la gente va a reclamarle al Poder Central, pero se enojan los de la Ciudad de Buenos Aires, que son beneficiarios de ser una ciudad autónoma, ex capital federal, la ciudad de la administración del Estado Nacional, y sin embargo, bueno, parece que el resto de los argentinos que se han agrupado alrededor de la ciudad de Buenos Aires, porque ha sido la capital federal históricamente, porque ha tenido, por ser puerto, pero por ser ciudad administrativa, un desarrollo económico muy superior al resto de las capitales. Entonces, bueno, hoy hay que discutir que ya no da para más. Esta tensión debe ser resuelta con un repoblamiento, una atención al Norte Grande, una atención a la Patagonia y una visión estratégica que nos ponga a discutir que las decisiones estratégicas de la nación tienen que tomarse en otros lugares. Inclusive hay países que tienen dos capitales. Sí, tal cual. De hecho, bueno, es para reflejo de la Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ha dejado de ser otrora una ciudad con productiva para ser un polo, digamos, producción, teniendo el puerto y siendo un polo financiero y de servicios, que la Argentina un poco la postal de la Argentina, digamos, ¿no? Con el puerto, como decimos siempre, de la Merch Hamburgsud, porque está privatizado, subsumido al puerto de Montevideo, con lo cual hoy el puerto de Buenos Aires, que siempre fue un puerto injusto, pero a la vez cabecera de un sistema federal portuario, hoy ya esa cabecera del sistema federal portuario no cumple ese papel, sino que además subsume. Por eso estaba la Administración General de Puertos en el puerto de Buenos Aires. Esa cabecera subsume a la estrategia del puerto de Montevideo, porque la Merch Hamburgsud, estas dos empresas mundiales, transnacionales del comercio exterior, son las dueñas de todos los puertos. Entonces, ¿qué hace la Merch y Hamburgsud? Priorizan el puerto de Montevideo, entonces desatienden al puerto de Buenos Aires y hacen que sea solamente, como dicen Horacio Tetamanti, Juan Esperón y todo el lobby gremial, empresario de la industria naval y de la armaduría también, están sosteniendo que el puerto de Buenos Aires se lo ha subsumido. ¿Y eso qué significa? Que se lo ha convertido en una terminal de contenedores para el puerto de Montevideo, que además ya ha sido privatizado a una empresa belga. Los belgas, ya, como decimos siempre, todo lo belga, holandés es inglés. Inglés, claro. Y entonces el puerto de Montevideo tiene ya concesionada también la terminal de contenedores a 60, 80 años. Así que siempre digo, cada vez que me junto con los uruguayos, le digo, ahora que nos cagaron a todos, podemos hacer la de grande Metol Ferré, que decía, un uruguayo, un patriota, que hablaba del nacionalismo revolucionario y hablaba de la cultura rioplatense, que nos cagaron a todos y tenemos que volver a armar un frente de la región para recuperar la soberanía sobre el Río de la Plata. Bueno, ¿cómo lo viste? Nos falta, en este bloque, que va a ser un programa, nos falta poner las imágenes de Bahía, porque lo hicimos para el anterior bloque, me parece. Así que, ¿no? Si ponemos acá, cerramos. Nos podemos ir yendo con estas imágenes, pero con el sonido de esas imágenes. Y les vamos a pedir a todos y todas
que si quieren militar y no tienen tiempo, si quieren ir a la unidad básica pero les queda lejos, si quieren colaborar en un comedor porque quieren ejercer la solidaridad, pero laburan todo el día, pero también con esa voluntad patriótica de reconstruir la nación, quieren colaborar con el programa, tienen que suscribirse a Peronismo sin Gradualismo, nos dan una mano, ponen la campanita, ponen me gusta y nos ayudan a extender un mensaje construido colectivamente por la militancia del espacio de la soberanía, una militancia peronista que hoy tratamos de recuperar esos debates con nuestros compañeros de distintas organizaciones y ponerlo al servicio de la construcción de una estrategia de recuperación del peronismo y por ende de reconstrucción de la nación. Así que suscríbete, poné me gusta, la campanita y antes de saludar y de despedirnos con esas imágenes que les pido que las miren porque son muy buenas imágenes, testimonio de la solidaridad en Bahía Blanca, quiero saludar al compañero Marcos Delgado y a Guillermo Guerra, que acá está saludando y hace así, que llevan adelante la operación técnica del programa de Radio con Aguante. Gracias por todo y lo dejamos con las imágenes. Estamos en la zona de la inundación, uno de los lugares grandes, en el Boulevard, que es la localidad de Ingeniero Guay, pero atrás un barrio popular que ha tenido, bueno, estamos a 2 cuadras de Huracán, ¿no? Sí, Para Huracán. la gente, A una cuadra. La gente conoce que es uno de los clubes importantes de la zona. Acá todo el mundo anda con su camiseta de Huracán. Y bueno, vinimos a traer donaciones de compañeros del Gran Buenos Aires, en algunas camionetas que se nos pinchaban, se nos rompieron, explotó una rueda. Pero bueno, es otro capítulo. Enzo, contame tu experiencia, porque la verdad que fue una experiencia dura. Bahía tiene mucha organización comunitaria, ¿no? Bueno, acá yo vivo a una cuadra de la casa de Eduardo. Ajá. Bueno, se me dio por venir a ayudar desde el día 1 y acá estamos ayudando a la gente que más necesita. Acá me sorprende también de mucha gente que viene de toda de Mar del Plata, de Córdoba, de La Plata, A traer de cosas, Buenos a Aires. ayudar. Es más, hasta el equipo de fútbol también vinieron, Ajá. de estudiantes no sé, pero de River sé que vinieron, de mira. Racing, de San Lorenzo, de Boca, de todo tipo, o sea, de Buenos Aires, todos los equipos vinieron acá, y de Lanús también. ¿Al comedor o a la zona? O sea, a la zona y bueno, y también acá la gente, o sea, la gente pasa y deja cosas acá, va dejando cosas en todos lados y bueno, nada, estamos agradecidos con la gente que viene a colaborar, o sea, Claro. con las donaciones que traen y es tremendo porque nunca, o sea, para mí esto es la primera vez, porque yo nunca viví una inundación. O sea, cuando se inundó acá en 2001, yo era chico y ahora lo viví y bueno, es una experiencia muy linda porque más allá de la tristeza me sale alegría en mi corazón porque ayudarle a la gente es algo que nunca me pasó. Estamos hablando de organización, la ONG se llama Cangrejitos, ¿no? Cangrejitos de Barro. Cangrejitos de Barro. Así que lo vamos a dejar lo último al presidente de la ONG, Lucrecia. Lucrecia es una pibita, tiene 19 años. Y entonces, bueno, Lucrecia nos contó que se mudó en la semana de la inundación. Bueno, nosotros nos mudamos hace una semana, acá a Boulevard. Con el agua viniste. Sí, no, nos agarró a los 2 días. La verdad, en nuestra ignorancia tampoco pensamos que iba a crecer mucho el agua, pero resultó que sí, así que andábamos a las corridas a ver si pudimos levantar las cosas, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos bien, las pérdidas son materiales y no es mucho más que eso tampoco. Che, y los pibes participan, ¿no? Hay muchos jóvenes laburando. Sí, la verdad que todos tenemos una voluntad muy grande y creo yo que nunca está de más ayudar y más a quienes más lo necesitan, ¿no? Creo que es lo que todos haríamos. Eso. Genia, tiene una garra bárbara. Y el compañero Eduardo Stay es el presidente de la ONG
es un lugar de la organización del barrio es este. Todo a pulmón. ¿Eh? Todo a pulmón. Todo a pulmón. Vos no lo dejás a pata nunca. No. Yo, si lo puedo ayudar, lo ayudo en todo momento. En la buena y en las malas estamos para ayudar. Para ayudar. Eduardo, contame por qué estás recibiendo gente, apoyo, y estás laburando, caminando, no solamente en este barrio, sino que vas a Cerri, a otros barrios de Bahía. Sí, tuvimos, al principio comenzamos con dos barrios que no les llegaba la ayuda, que era Villa Talleres y Villa Serra, y bueno, después nos acoplamos con Sebastián Bravo, ahí en Villa Rosario, hicimos base ahí, y de ahí empezamos a repartir a otros 3 barrios más, que Ferro, Thompson y Barrio Evita. Así que nada, nos tratamos de entre todos dar una mano, porque la verdad que si está uno solo, esto no se lograría. Claro. Así que estamos juntos, trabajando en otros barrios también, y que llegue la ayuda a lugares que por ahí no han sido asistidos desde el municipio. Así que ese es nuestro trabajo, ver dónde falta, y ahí estamos. Nosotros hablamos de comunidad organizada. Para nosotros la organización vence al tiempo, y sin referentes, hombres y mujeres, que se hagan cargo de la organización de la solidaridad, no hubiera habido la posibilidad de asistir a la gente que inmediatamente ya necesitaba, apenas estaban en el agua, ropa, comida. Entonces, ¿qué me decís de la organización? ¿Hay más organización después de la inundación? Esperemos que sí, eso sería lo fundamental. Lamentablemente es un comienzo, no solamente en lo solidario, sino en lo que puede llegar a generar después de una catástrofe, porque por más que no lo quieran hacer, esto es una catástrofe. De la gente en la parte psicológica, en el acompañamiento en recuperar su casa, todos los que estamos acá, y por más que estemos dándole una mano a los demás, todos perdimos cosas en nuestra casa, porque todos nos inundamos. Entonces nos sale de adentro el poder acompañarlos y asistirlos, y a veces dejar de lado nuestra casa, como en mi caso, que dejé de lado mi casa para andar con mi movilidad para todos lados repartiendo cosas. Bueno, muchas gracias, la verdad lo felicito, y bueno, dentro de la dureza, de lo duro que es una inundación, nosotros en La Plata también lo vivimos, hay experiencias que son conmovedoras, ¿no? Tanta gente acercándose. Recién me pasó un auto repartiendo viandas y decía, ¿quién quiere viandas? O sea, la gente está pendiente de que el vecino coma y que tenga una ropa, que tenga algo para pasar. Acá, de parte del Boulevard y también de esta institución, agradecido con él, que le ayuda a la gente, también a la gente que colaboró con tus colegas, La Plata, General Rodríguez, y bueno, agradecido con toda esa gente. Muchas gracias de todo corazón, muchas gracias, porque hicieron un esfuerzo, hicieron un viajecito largo, bueno, como decía vos, que son las 10 de la noche, pero porque también un granito de arena llegó a este lugar, y agradecido con ustedes. Bueno, gracias a los compañeros de Gran Buenos Aires, les pasamos el saludo. Gracias, muy amables.